Danny, eres un, raro que se pone violento cada vez que algo no sale como quieres. Estaba a punto de gritarme y esperé escuchando sus quejas. Pensarías que después de 16 años, el maldito récord se rompería, además de que has estado. Se fue toda su vida que lastimó a Sandra, se paró como un guerrero victorioso disfrutando de la captura de un cuero cabelludo o una oreja de trofeo dependiendo de qué tipo de guerra estaba peleando. En este caso estaba peleando para mantenerme fuera de la pelota y ella había perdido. Yo tenía la amé una vez, demonios, ella me amaba, al menos eso fue lo que dijo. No creo haberlo sabido con seguridad, pero en algún momento del camino el amor se convirtió en una feroz rivalidad. Tú eres el que ha estado tratando de mantenerme alejado de ella por los últimos 16 años. Respondí tonterías, el juez y todos los demás han visto lo que eras y sigues siendo. En lo que a mí respecta, no tuve ninguna oportunidad. Recuerdo la noche en que entré a la habitación después de beber media quinta parte de algo. Y encontré a mi esposa con un idiota. Lo miré a los ojos y le dejé en claro que debía irse, lo cual él hizo mucho bien. Terminé en la cárcel del condado, pero mi superior me rescató y me llevó a Camp Pendleton 2 días después. Sandra me entregó una orden de restricción y los lugareños retiraron los cargos en mi contra con la condición de que me fuera. En retrospectiva, después de 30 días, me di cuenta de que ese era el plan. Habíamos roto hace casi 6 meses cuando ella me dejó por el bastardo con el que se había divertido esa noche, pero en este mundo loco llamado California, ella era perfectamente capaz de divertirse. Con todo un batallón de reclutas, si importaba, al final ella obtuvo todo, no tanto, pero obtuvo la custodia exclusiva de mi hija, Jazz, y yo recibí órdenes de mantenerme a 1000 yardas de ellos dos y de ese bastardo de Corey Taylor. Lo peor. De todos modos, ella se casó con ese idiota 2 meses después de que nuestro divorcio fuera definitivo y mientras yo estaba fuera de casa ella intentó que Taylor adoptara a Jazz. Afortunadamente el tribunal requirió al menos mi permiso y yo no estaba allí para dárselo, incluso si hubiera querido. A lo que no hice. Y de todos modos estaba, y lo único que me quedaba era una carrera. Como soy un marine y hay una gran distancia entre mi hija y yo, todo lo que quiero hacer es asistir a la graduación de mi hija, Sandra, y luego me apartaré de tu camino nuevamente y tu fabulosa vida continuará. Pensé que capté alguna expresión en su rostro y se demoró un momento más antes de que nos interrumpieran. Quiero que se vaya, mamá. Ambos nos giramos hacia la puerta y mi corazón se hundió cuando vi a mi hija Jazz por primera vez en casi 5 años. Se acercó a nosotros y se acercó para darme un abrazo. Hola papi, hola Jazz. Ya no podía hablar por las lágrimas y la asfixia. Sandra intentó decir algo, pero ya no la detuvieron. Mami, próximo capítulo. Rhonda, mi hermano, tuvo una hija increíble llamada Sandra. La conocí en un restaurante en San Diego. La levanté de sus pies y la arrastré a una habitación de motel barata en la calle de al lado. Era viernes por la noche y el domingo salimos a tomar aire y, después de un torbellino de noviazgo entre botellas de cerveza y habitaciones de motel, nos casamos 4 meses después. Tenía 23 años y ella poco más de 19. Jay apareció un par de años después y las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. Misiones cortas en el CVN 71 Theodore Roosevelt desde San Diego y estuvo fuera de casa hasta por 6 meses. Ahora sabía en lo que se estaba metiendo cuando nos casamos. Su madre, Rande, había estado casada durante 25 años con un piloto marino que había muerto. 10 años antes, en un ejercicio en la isla de Guam, Rande me hizo pasar por una terrible experiencia de un lado y del otro antes de dar su bendición a nuestro matrimonio. Terminé teniendo un amigo de mucho tiempo que ni siquiera me di cuenta de que tenía hasta que fue realmente importante. Supongo que a veces puedes verlo venir, pero en mi caso, debería haberlo visto venir meses antes. Llegué de la rotación después de una gira de 3 meses y me golpeó directamente en la cara. Me voy a divorciar, Danny. ¿Qué divorcio? Me estoy divorciando. Lo siento, no lo planeé, pero encontré a otra persona. Ella comenzó a hablar,
sobre cómo yo no estaba allí para ella y que nunca quiso que esto sucediera, pero Odo fue solo. Me molesta que Jazz esté fuera en casa de su madre por unos días. Quiero que te mudes este fin de semana. Dejé algunos papeles en la mesa de la cocina para que los firmes con esas palabras. Ella salió por la puerta y mi botella de cerveza golpeó la pantalla justo cuando entró en el camino de entrada. A partir de ese momento, todo fue como siempre. De alguna manera, a través de la niebla, logré obtener todo. Reuní mis cosas y las guardé antes de salir del cuartel, ya que era sargento, me asignaron una de las habitaciones de la esquina en el piso con columnas. No estaba solo, había otros 3 sargentos en el piso y cada uno de ellos había pasado por al menos un divorcio, encontraron una solución a mis problemas en The Distillery y me quedé allí durante los siguientes 6 meses cuando no estaba trabajando. El problema era que el alcohol tampoco ayudaba y la rabia seguía aumentando hasta que un día. Una noche me emborraché y me encontré afuera de mi antigua casa y había un auto extraño en la entrada. Saqué una llave vieja del buzón y entré. Hoy me di cuenta de que todo era culpa mía, esa mujer me había dejado solo y yo debería haberlo hecho. He seguido adelante y las cosas podrían haber resultado diferentes, desafortunadamente, tenía media quinta parte y un exceso de estupidez en mí para seguir adelante. Enfrentado a una mujer a la que de todos modos no le importaba, me quedé parado en la puerta del dormitorio y miré al gordo bastardo entretener a mi esposa o al menos se suponía que era mi esposa. Agarré al bastardo y en ese momento saqué mi pistola 911 M1000. Y le asustó tanto que inmediatamente empezó a orinarse en la alfombra a sus pies mirándome con horror. Creo que todavía cree hasta el día de hoy que lo iba a destruir allí mismo si todavía me quedaba media quinta parte. Habría sabido lo suficiente para correr como el demonio y lo hizo justo fuera de la casa. Sandra, por otro lado, se sentó tranquilamente en su asiento tal como lo había hecho el día que nació y marcó el 911. No dijo una palabra y yo simplemente me fui. Bajé a la cocina y encontré una cerveza en el refrigerador, una de esas caras importadas. El bastardo debe tener dinero y yo 15 minutos después me arrestaron y estaba sentado en la parte trasera del auto rumbo a la cárcel. 22 días después de eso, estaba fuera. Ver en una gira de 6 meses. Poco después de eso me di cuenta de que realmente había metido la pata y traté de hacer algo de esta situación desagradable. Escribí cartas, diablos, escribí un montón de cartas, pero para saberlo todo, hasta que le escribí una a Ronda, hermano, recibí una respuesta cuando estábamos en el puerto de Yokosuka, Japón. Sandra me odiaba por lo que dije. Había hecho esa noche y no me permitió tener ningún contacto con ellos. Grande fue mucho más indulgente, me escribió una larga carta que incluía lo siguiente: querido Danny, eres un verdadero bastardo si te mantienen en Sushi Town, lo sabes. Que no sabes que estás sufriendo por todo lo que paso, pero quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarla. La pequeña Jai pasa mucho tiempo conmigo y sabrá sobre su papi ahora, no importa lo que esté haciendo su madre cuando el juez detuvo su intento de adopción. Debería haberse dado cuenta de lo que estaba haciendo cuando estás aquí en la base. Me aseguraré de que puedas ver a tu hija mientras tanto. Aquí hay algunas fotos de ella. Tengo que irme, oye, mantente alejado de todas esas cosas raras o comerás, que ni siquiera puedes pronunciar, amor. La mamá de Rande, las fotos eran preciosas y Rande se volvió tan cercana a mí como mi propia madre fallecida durante los siguientes años. Así vivíamos. Pasaba por allí cuando estaba en Port y pasaba tiempo con Jazz. Rande escribió cartas y me envió fotos. La guerra llegó a mi puerta y todo cambió. Habíamos estado en Afganistán desde finales de 2001 y todavía no me habían desplegado. En cambio, continué con mi deber en el mar en un grupo de portaaviones. A principios de 2003 todo cambió. En febrero de 2003 partí de Pendleton y aterricé en Kuwait. Ronda se mantuvo en contacto conmigo durante mi despliegue y cuando regresé a los Estados Unidos a mediados de 2004, pasé tanto tiempo como pude con Jason. Esto continuó durante los siguientes años. Fui a Afganistán y me dispararon 2 veces, la segunda vez que recibí un disparo, estrella por llevar a un marine a través de una zona de disparos. No sé en qué estaba pensando,
estaba muerto de miedo en los Estados Unidos. Salí con Jazz por un tiempo hasta que me convencieron de ir a la isla de París para entrenar reclutas. Rhonda y yo nos juntamos. Una computadora portátil para que Jazz y yo podían comunicarse y verse, y las cosas iban bien por un tiempo. Mientras tanto, Rande mantuvo a Sandra en la oscuridad. No sé qué habría hecho si no hubiera repudiado a su madre. Rande nunca habló de eso y Sandra nunca preguntó antes. Regresé a los Estados Unidos definitivamente en 2006. Tuve otra misión en Irak y regresé de allí con el rango de ametrallador. Tuve suerte considerando que después de un incidente con un imbécil que me llevó a prisión, me degradaron a cabo según el artículo 15. Los siguientes 4 años pasaron sin que sucediera mucho. Solo quería obtener mi 20 para poder obtener mi ETS y volver al mundo. Para entonces, había estado en realidad 3 conflictos. Fui herido 2 veces y me concedieron la estrella de plata. No pensé que fuera a hacerlo. Eso fue malo para una persona de 38 años de Beaumont, Texas. En la época en que me jubilé, dejé de saber de Rhonda y Jazz. Lo ignoré por un tiempo, pero después de un mes intenté llamar a Rande y descubrí que su teléfono ya no funcionaba. Sandra, soy yo, Danny. Estoy tratando de comunicarme con Rhonda. Ella colgó. La llamé. Su espalda y en el tercer intento contestó: en serio, eso es todo lo que necesito. Mamá murió el mes pasado. Hubo un largo silencio antes de que decidiera hacer la siguiente pregunta: ¿puedo hablar con Jazz? No quiero que te vayas. Mi mamá te dejó entrar a la casa por sus propias razones, pero mi esposo y yo no te dejaremos acercarte a nosotros ni por un minuto. Terminó la conversación y me quedé allí aturdida ante la noticia. Amaba a Rande como a una madre biológica y ella era mi salvavidas en la vida de Jazz. Ella era casi ahora tengo 13 años, pero no tenía forma de comunicarme con ella más que simplemente aparecer. Lo intenté, pero todo lo que obtuve como respuesta fue que Ada me dijo que debería seguir adelante con mi vida y contratar a un abogado si no me gustaba. No sé si Jazz estaba allí o no, pero sé que el bastardo y Sandra estaban allí en ese momento. Le entregué el asunto al abogado. Siendo un hombre libre, hice lo que implica la libertad y me puse en camino. Pasé los siguientes 12 meses viajando Estados Unidos y enviándole postales a Jazz cada vez que podía. Bebí demasiado, pasé 3 días en la cárcel en Reno, Nevada, todo eso. Dejé de hacerlo cuando me casé con un trabajador de un casino en una reserva india en el sur de Oklahoma. Winona era la mujer más desinhibida que había conocido. Era todo lo contrario de Sandra. Era el matrimonio perfecto y se mantuvo así durante un año hasta que llegó su verdadero marido. Sí, ella ya estaba casada y había cometido bigamia cuando se casó conmigo. Él estaba en una gira en el extranjero con una compañía petrolera y no estaba muy contento cuando entró a la casa que solía ser su hogar y me encontró comiendo huevos revueltos y galletas en su mesa de la cocina. Su esposa y mi esposa estaban paradas en el fregadero lavando tazas de café. ¿Quién diablos eres, bastardo? No sé si realmente quería una respuesta a esa pregunta o no, pero me levanté de mi silla antes de que Winona pudiera darse la vuelta. Aclaró su pregunta: ¿entretuviste a mi, esposa? La escala del set de la película necesita ser aclarada aquí. Brent Gustafson probablemente pesaba alrededor de 280, tal vez más, 180 centímetros frente a mi altura de 180 centímetros y claramente no era un tipo gordo. Ella es mi esposa y ya hace un año. ¿Y quién, eres tú? Respondí vacilante. Miró a Winona parada al lado del fregadero y luego a mí antes de darse vuelta y caminar de regreso a la sala de estar. Fue la escena más extraña de la que alguna vez fui parte. Winona, voy a tomar una cerveza. Saca la basura y explícala todo cuando regrese o le arrancaré la cabeza con esas palabras. El tipo grande salió con una expresión preocupada en su rostro. Se sentó a la mesa. Cuando terminó, todo lo que tuve que hacer fue, sacudí la cabeza y me vestí. Aproximadamente 1 hora después, recogí mis cosas y las cargué en el auto. La extrañaría, pero sabía que la superaría rápidamente. Siguiente capítulo.
Crecí en Beaumont, Texas, asistí a la escuela secundaria y me alisté en la infantería de marina. Después de graduarme, justo a tiempo para el final de la tormenta del desierto, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera en Estados Unidos, donde ocurrieron todos los eventos que describí anteriormente. Ahora estaba de regreso en mi tierra natal. Una de las fábricas a lo largo del río Ness me tomó como trabajador durante el cierre y eso me vino muy bien. Me contrataron para trabajar y trabajé más de 80 horas a la semana mientras hacían reparaciones. Y tomé vacaciones durante las siguientes 3 semanas que me reportaron más que mi sueldo de marine al mes y tenía algo que hacer regularmente. Mi experiencia con Winona prácticamente había cerrado la puerta a futuros intentos de matrimonio, al menos por el momento. Me conformé con una relación semi-exclusiva que satisfacía las necesidades de todos los involucrados. Lani Johnson tenía 2 hijos, un exmarido que todavía vivía con ella por dinero y ella creía que cualquier, que el imbécil desparramaba sobre su credulidad era su segundo nombre. No sé qué vio en mí, pero aprecié su aprobación. ¿Sabes pescar, Danny? Una noche me preguntó, ¿puedes enseñarles a mis 2 pequeños a pescar bagres? Preguntaron y su padre cree que los peces crecen en el agua. Tienda de comestibles, así que me convertí en compañero de pesca para su hijo de 8 años y su niña de 6 años, Jimmy y Lucy. Cuando era niño, pescábamos bagres en los afluentes lejanos del río Ness. Teníamos que atravesar las mareas para permanecer en agua dulce, pero siempre atrapamos 2 bagres de canal de 3B, ahí es donde llevé a los niños y se adaptaron muy bien y desarrollamos una buena relación. Los niños no son como los adultos en cuanto a guardarse lo que piensan. Papá está muy enojado contigo, señor Danny. Jimmy dijo una mañana mientras mojábamos el sedal. En la orilla cubierta de hierba, ¿por qué? Porque mamá y tú son amigas. Bueno, la gente necesita amigos. Sabes, lo siento. Tu papá está enojado conmigo. Hablaré con tu mamá al respecto si te parece bien. Para la mayoría de los niños, la vida es bastante simple. La mamá de Jimmy tenía un amigo, su padre, estaba enojado por eso y tuve que encargarme de eso. Era bastante simple. El problema era que no era tan simple. El exmarido no solo vivía en la antigua casa conyugal por razones económicas, quería que la anciana regresó y yo estaba en su camino. No sé qué causó su divorcio, pero algunas cosas me parecen divertidas. Uno de ellos está participando en arruinar las situaciones familiares de otras personas. Jimmy te dijo que ella exclamó, Jesús, ¿no pude? No puedo evitar reírme pensando que el pequeño Jimmy estaba en serios problemas ahora mismo, sí, pero ese no es el punto. Es Lani, su padre quiere intentar volver con su madre. Eso es lo que parece. ¿Tengo razón? Jugueteó con los botones de su blusa durante un rato antes de responder. Sigue intentándolo. Por el sonido de su voz, pude darme cuenta de que el tipo tenía muchas posibilidades de tener éxito y no quería interponerme en su camino. Sabía que necesitaba alejarme un poco, pero tampoco iba a dejar pasar la oportunidad de al menos tocar a esta belleza una vez más cuando habíamos terminado por la noche. Le pedí que decidiera qué iba a hacer con su ex, la relación con él no era saludable y los niños necesitaban ser tratados de manera justa ya que él era su padre y todo lo que Lani hizo fue volver con él. Pero hasta donde yo sé, nunca se casaron. Nunca he visto a un hombre guapo como tú comer tantos panqueques de arándanos en mi vida. Ten cuidado, casi Mai. Voy a llamar a Gani mi chico arándano. La sonrisa de Carol brilló contra su piel morena y ojos, ella era la dueña de Rose's Diner y probablemente la mejor especialista en platos de comida rápida de todo el este de Texas. Rose sirvió el desayuno todo el día y para mí pocas cosas eran más satisfactorias que una pila de panqueques de arándanos y salchichas fritas de Carol. Carol, ¿cuándo vas a invitar a mujeres hermosas a trabajar aquí?
Le guiñé un ojo cuando dije eso porque casi Maya apareció de alrededor la esquina con mi pedido. Casi y yo habíamos sido amigas con beneficios durante el año pasado desde que Lani se había vuelto hogareña nuevamente. ¿Qué quieres? Rubias de arándanos negros o tal vez pueda encontrarte una de esas exóticas mujeres esquimales que los hombres comparten con los visitantes en su iglú. Carol rugió ante su propio intento de humor y toda su gran figura se onduló con cada risa que había calmado mi alma torturada desde que regresé a Beaumont hace un par de años, aunque no lo recordaba. Carol había conocido a mi madre cuando yo era muy joven y había pasado por allí cuando ella empezó a enfermarse, así que nos conocíamos. Me quedo con esta linda morena de aquí, dije mientras ponía mi brazo alrededor de la cintura de Cassie May. Sí, pero ¿te aceptará a ti, chico arándano? Las bromas se calmaron. Volvieron a sus negocios y tuvieron otro almuerzo hace unos días. Meses después vi cómo quizás la rubia ceniza más hermosa que jamás había visto conducía su remolque hasta uno de los viejos patios de juegos que Carol tenía en su patio trasero al lado del río. Por la forma en que manejaba el auto, no necesitaba ayuda. Pero me ofrecí y ella aceptó, así que la ayudé a nivelar el patio de juegos y traer los servicios públicos. Si un hombre puede quedar deslumbrado por la belleza, Anne Benoist es la poción adecuada para ayudarlo a hacerlo. Rápidamente adquirí un acento de Luisiana, aunque ella me dijo que vengo del puerto hace unos meses y tenía unos 30 años y Carol la había contratado como camarera y ayudante de fila en los turnos de la mañana y del almuerzo. Como un hombre de unos 40 años, pensé que ya había pasado la etapa del torpedero amoroso. Pero debo haber estado vagando por ahí con un deseo no correspondido durante unos días más. Después de eso casi se dio cuenta de que, bien, durante los 4 años después de que me habían dado de alta del núcleo, le había escrito cartas a Jazz y le había enviado postales al mismo tiempo que tenía un abogado tratando de cambiar las circunstancias legales a mi favor. Desafortunadamente me enteré de que el señor y la señora Huesos Taylor habían sido transferidos a Alemania, donde el bastardo estaba trabajando como gerente de una tienda Jazz aparentemente estaba con ellos antes de que pudiéramos reaccionar. Estaban en Italia y luego se fueron a Inglaterra. No escuché nada más de mi abogado hasta que él. Me informaron que estaban de regreso en San Diego cuando comenzaron las clases. Recibí un paquete de avisos del sistema escolar y la escuela secundaria a la que asistió Jazz. Aparentemente estaban actualizando sus registros de su escuela anterior. Me enumeraron como la persona de contacto. Bueno, Dios bendiga a Rhonda, hermano. Una vez más, la escuela me mantuvo informado y cuando llegó el momento de su graduación, planeé un viaje a California para ver a mi pequeña dar sus primeros pasos en el mundo adulto. Sin embargo, mi abogado había revertido viejos decretos de divorcio de hace años, dada la situación penal, cargos que enfrentaba el juez. Era cauteloso si causaba problemas me agarraría el trasero. Aparentemente él pensaba incluso peor del arma en la boca de ese bastardo que yo. En un caso importante el abogado realmente merecía su sueldo. Me aconsejó que consiguiera la carta a Jazz a través de la escuela, lo cual hice una semana después. Respondí su llamada. Oye nena, no tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando saber de ti. Ardy estaba al borde de las lágrimas. Hola papi, recibí tu carta en la escuela. La consejera me la dio. Ella pensó que era de alguna beca. Mi consejera envió la carta en un paquete con el membrete de su organización benéfica. Sé que tu mamá no extrañó mis cartas, así que pensamos que esto funcionaría. Iré a tu graduación, si te parece bien. Por supuesto que me parecía bien, así que ya estaba haciendo planes. Volé a San Diego, alquilé un auto para desplazarme y me registré. Un motel lo señaló hacia la antigua casa del hermano de Rhonda, donde ahora vivían los Taylor. El tiempo no se detiene para algunas personas, especialmente cuando tus emociones se desgarran en 100 direcciones diferentes. La última vez que subí esos escalones, Rande todavía estaba viva y Jazz estaba una niña de 13 años que recién comenzaba su viaje para convertirse en mujer. Luego su madre se la llevó nuevamente y el tormento de mi vida había comenzado una nueva. ¿Qué quieres, Danny? Sí. Veía bien, pero cansada, la oreja larga se mostró en los cuervos. Sus pies alrededor de sus ojos todavía conservaban algo de su atractivo sensual, pero hubiera sido inútil para mí si yo estuviera allí. Solo me sorprende que ella haya abierto la puerta. Solo vine a ver a mi hija Sandra, eso es todo,
y para avisarte que asistiré a su graduación mañana. ¿Por qué querrías hacer eso? No eres su padre y no lo has estado por mucho tiempo. Hace tiempo que te joden, Sandra. No estoy aquí para pelear contigo, estoy aquí para ver a mi chica. Hizo una pausa como si estuviera considerando qué decir, pero aparentemente decidió al con eso y perdió los estribos. Danny, eres un monstruo que se pone violento cada vez que algo no sale como quieres. Sandra gritó algunas obscenidades más y traté de mantener con calma algo de decoro, pero finalmente la interrumpí y dije: sé, todo lo que quiero hacer es asistir a la graduación de mi hija. Sandra, y luego gané. No te molestes más y tu vida de cuento de hadas continuará. En ese momento sus labios temblaron y si nos hubiéramos quedado así un poco más no sé qué habría pasado. No tuvo tiempo de pronunciar una sola frase. Quería que se fuera, mamá. Ambos nos giramos y lo vimos entrar a la habitación y mientras nos abrazábamos, Sandra trató de interrumpirla con una mirada de disgusto, pero la interrumpió de inmediato. Ya es suficiente, mamá, ya has hecho suficiente. Mi papá se va y nada más. Ella ya había crecido alta como yo, pero con el cabello y los ojos de su madre y una sonrisa contagiosa. No estaba dispuesto a dejar el vestíbulo hasta que Jazz insistió en mirar directamente a mi madre. Mi abuela me dejó una casa, papá, y ahora que cumplí 18 años, puedo decidir quién vive en ella y quién no. Le lanzó a su madre una mirada de aprendizaje y eso fue al final. Sandra salió de la habitación y subió las escaleras y los dos nos quedamos en la sala bebiendo té helado. Me enteré de que su padrastro había abandonado a Sandra justo después de que regresaron de Inglaterra y aparentemente se escapó con una mujer alemana que conoció mientras ellos donde estaban. Sandra se quedó con una bolsa vacía y los dos alquilaron un apartamento hasta que los inquilinos actuales de la casa de Rande se quedaron sin alquiler. No parecía haber ninguna vida de cuento de hadas a la que la perra pudiera regresar. Estaría mintiendo si dijera que no me entusiasmó la noticia, pero creo que sí. Hice un buen trabajo ocultándoselo a Jazz, ya que resultó que no tuve que ocultar nada. Ella prácticamente conocía toda la historia de mi divorcio y los eventos posteriores de Sandra. Rande le había escrito a Jazz varias cartas largas y las había guardado en su diario, que tenía. Se fue en la casa cuando se fue. Ella no era del tipo que habla sin parar y aquí no falló. Yo odiaba a Cory, dijo bebiendo de su vaso. Él era un hombre malvado. Él solía golpear a mi mamá en las manos. Él intentó, me lo hizo una vez y le di una bofetada tan fuerte que me dolió el brazo y le dije de pasada que si me tocaba de nuevo papi le cortaría el maldito corazón. Creo que eso lo asustó muchísimo. Él sabe que hago lo mismo. Él está. Tengo suerte de estar viva hoy. No la había visto en casi 5 años, pero nos mantuvimos en contacto durante los últimos meses porque había encontrado una relación con ella en la escuela. Perdí su adolescencia, pero las conexiones que hicimos cuando ella era una niña nos ayudó a superarlo, al igual que lo que le inculcó su abuela Rhonda. Fui a la graduación y después los dos salimos a comer algo antes de que ella saliera a celebrar con sus amigos de la secundaria. No pude decirle que no. Sandra quería hablar más tarde, pero le hice un gesto para que no tuviera que hacerlo porque, hasta donde yo sabía, no tenía nada que decir. No quería oír nada más que su último aliento y no quería estar presente para eso. Después de pasar unos días allí, regresé a Beaumont para comenzar a cerrar la planta. El cuerpo sin vida de Mason Freeman colgaba sobre mi hombro y lo acosté en el suelo. Detrás del remolque, las chicas lo llamaban M porque siempre se estaba rascando la cabeza. Yo solo lo llamaba abreviatura de pedazo de podrido. El frente era un holgazán que saltaba de un trabajo a otro, río arriba y río abajo, hacia Orange. Cuando él podría encontrar trabajo, se jubiló anticipadamente de una de las refinerías y de vez en cuando lo encontraba en mi equipo, obligado a cubrir su lamentable trasero hasta que la empresa finalmente tuvo una epifanía y lo eliminó de la lista de contratistas. Encontró un trabajo temporal río arriba que le permitió ganar algo de dinero y comenzó a rondar en las filas entre turnos, continuando con sus modales groseros y comentarios. Ninguna de las chicas quería soportarlo especialmente y después de todo ella era la que más le atraía. No es que pudiera culparlo, ella es simplemente hermosa. Estaba teniendo un día ocupado en el roce. Uno de sus asistentes estaba enfermo y tenía poco personal y otra chica se había ido debido a problemas con el bebé. Recogí mi plato cuando ella lo dejó mientras Ann jugaba en el patio trasero ayudando con el CP Freeman. Según Carol, había estado allí desde la hora del almuerzo tomando café y comiendo daneses matutinos.
Yo estaba terminando otro plato de panqueques y salchichas cuando salió de la habitación de atrás luciendo como una rata empapada. Un par de minutos después arrojó $1 sobre la mesa y salió por la puerta principal para, supongo, regresar a su trabajo si me hubiera dado la vuelta un momento. Más tarde no habría visto su cabeza volando por la ventana lateral en dirección al tráiler de Ann junto al río cuando me volví hacia la camarera que vi al frente atravesar la puerta del tráiler. Carol, tenemos un problema en Riverfront. Carol sostenía una pelota de béisbol grande bate al lado del mostrador. Lo agarré y salí corriendo por la puerta rápidamente en dirección al río. Cuando entré a la casa miré hacia la habitación de atrás y lo vi allí. No había duda ahora que había entrado en el mundo de Gani. El murciélago había golpeado a Freeman. Carol se acercó a mí y trató de tranquilizar a Ann. ¿Estás bien ahora? Yo le dije que lo vi dirigirse hacia el tráiler justo después de que te fuiste y que sabía que no estaba tramando nada bueno. Se lo conté a Carol y luego agarré el bate detrás del mostrador. Nadie va a extrañar a ese bastardo desagradable y no necesitamos la policía, así que me encargaré de eso. Le hice caso y lo puse sobre mi hombro y llevé el cuerpo al patio trasero después de que las chicas regresaron al restaurante. Mason Freeman zarpó con Gani Borgard en un esquife y, hasta donde yo sé, nadie ha visto o escuchado de él, ya que supongo que eso me convierte en un asesino a los ojos de algunos y eso puede ser cierto en lo que a ellos respecta. Por otro lado, no considero que la defensa del hombre en este caso sea asesinato y excepto que no llamé a la policía, puedo dormir tranquilo y parecía dar todo por sentado y volvía normal ciertamente. Aprecié su nuevo amor y aprecio por mi presencia últimamente y las cosas pronto volvieron a la normalidad en Rose. Su nombre es Macy Gani y allí está su madre y es su segundo nombre. No se ha escapado de nada en 2 años. Carol hizo una cara seria pero al mismo tiempo maternal y Macy no hablaba demasiado de sus antecedentes. Como dije, sabía que era de Luisiana, pero aparte de Carol, el único otro pariente cercano era la vieja Sally al otro lado del río donde trabajaba en hace aproximadamente un año. Ella murió y Ann vino a trabajar para Rose. Había un tipo aquí recientemente que preguntó por ella y me contó un poco sobre ella y luego me dio una tarjeta para llamar a su mamá si quería. La llamé y ella. Mamá me devolvió la llamada cuando se enteró de que vivía aquí y me dejó saber quién era. Diablos. La he estado llamando, durante un año. Supongo que tendré que acostumbrarme a Macy ahora que está en el tráiler y su mamá lo hará. Estaré aquí pronto. Tomé un sorbo de café y vi a la mamá de Macy levantarse, darle un abrazo a Carol, luego salir por la puerta lateral y dirigirse al río como Carol. También tuve que acostumbrarme a un nuevo nombre. A la mañana siguiente me llamaron para un cierre de emergencia de la planta y cuando me dieron el alta para irme de vacaciones unos días después, Macy ya estaba de regreso en Luisiana con su madre. Cassie May todavía trabajaba en el restaurante y rodaba los dados en mi casa un par de veces a la semana, pero una tarde se sentó a la mesa y me informó que había conocido a un chico con el que pensó que podría tener una relación seria al final. Eso debe haber sido algo bueno porque poco después ya se anunció que quería quedarse conmigo por un tiempo antes de comenzar la universidad. Se inscribió en LSU en Baton Rouge y se tomó unos meses de descanso de la escuela. Tenía un dormitorio adicional y estaba lo suficientemente bien entrenado en el núcleo para mantener las cosas ordenadas y limpias, así que ya se mudó sin problemas. Cuando se fue a la escuela, ella había limpiado mi lugar y me hizo prometer que la visitaría cuando pudiera y que mantendría la habitación libre abierta para cuando regresara. Durante todo el tiempo que estuvo aquí, nunca mencionó a su madre. No importaba. Sandra apareció en Bowman aproximadamente una semana después de que ya se fue. Sandra, ¿qué diablos quieres? Ella se sentó en la mesa de mi cocina y se veía bastante bien. Un tipo que no me había entretenido en 3 semanas y no fue por falta de esfuerzo. Había estado ocupado con Jazz y trabajando en la planta toda la semana. Solo quería sincerarme y disculparme, Danny. Eso es todo por lo que disculparme, Sandra. Hace mucho que lo olvidé y seguí con mi vida. Ya sabes a qué me refiero. Danny, no mires. ¿Qué diablos estás haciendo en Beaumont, chica? Te quedaste sin dinero. No tienes dónde vivir.
no es correcto que todavía puedas vivir en la casa de Rande. Hablando de eso, sabes que yo era más cercano a ella que a su propia hija. Tan pronto como dije eso me arrepentí de ello, permití que la conversación se volviera emocional y perdí los estribos, lo cual hice ella. Empecé a sollozar en la mesa. Recuerdo que pensé, conmigo, odio cuando una mujer llora, incluso si es una perra. Supongo que así soy yo. Sé que Rande sabía lo que hizo Sandra, pero aún amaba a su hija y no debería haber dicho eso. De todos modos, las lágrimas ahora corrían por mi escritorio y el armero decidió ponerle una cerveza fría frente a ella. Hice 6 botellas cada una. Ella terminó pasando la noche en la habitación de Jazz y todavía estaba allí una semana después. Fue alucinante. De alguna manera pensó que después de tantos años de estar soltera podría convencerme de darle otra oportunidad a la mañana siguiente. La invitó a sentarse a la mesa y le dijo, Sandra, no sé qué querías lograr anoche, pero deberías saber que es hora de seguir adelante. Nunca te volveré a amar. Diablos, ni siquiera me gustas. Es solo que... Así son las cosas, puedo vivir con eso, Danny. Tal vez me sorprendió con su respuesta, pero ciertamente no pude, así que supongo que la gran pregunta es, ¿por qué querrías? Se levantó, se sirvió un poco de café y llenó mi taza. Danny, te he tenido miedo durante años, desde que derrotaste a Cory y lo humillaste frente a mí, nunca lo superó y sabía que siempre lo eclipsarías por eso y sabes que tenía razón, me estaba alejando de ti solo por eso. Estar cerca de ti, tener una vida estable y todo eso, él ganaba buen dinero o eso me parecía a mí, pero todo era para nada. Yo no podía lidiar con que te fueras constantemente durante meses seguidos. El problema era que tampoco podía soportar que te fueras para siempre, así que, ¿cómo lo llaman ustedes, idiotas? Me adapté y lo superé. Me dije a mí mismo que eras malo. Bastardo, no puedo dejar que se me acerque y si agrego a Cory aquí las cosas irán a mi manera. Fue su idea adoptar a Jazz, no mía, su idea fue echar sal en la herida. El problema es Danny, nunca dejé de amarte incluso después de divorciarnos. Estos años y casado con esa patética, de cerebro, ¿cómo pude mirarte? Eres un chico malo tatuado, un marine duro como un clavo y gentil como un cordero cuando quieres serlo. La vi sentada allí diciéndome todo esto y me di cuenta de que no importa cuán empalagosa fuera su historia, para mis oídos seguía siendo una tontería. Estuvimos casados por poco más de 4 años, Sandra, y eso fue mucho tiempo si cuentas los días y las noches. He tenido muchas mujeres desde entonces, una de las cuales incluso fui su amante. Estuve brevemente casado con ella y arqueó una ceja ante esta revelación, pero no entré en detalles sobre mi experiencia con Winoune. Estabas aquí. Me quemaste, Sandra, y trataste de hacerme sentir mal. Diablos, me hiciste sentir mal. Si no fuera por Rhonda, hermano, nunca hubiera reconocido a Jazz en absoluto. Tengo que decirte que a Jazz no le gustas demasiado. A pesar de todo eso no importa, Sandra, simplemente no quiero esta relación. He sido muy amable al dejarte quedarte aquí, pero debes darte cuenta de lo que estás haciendo y seguir adelante o volver a tu antigua relación. No soy un parte de esto, lo tienes que dejar cuando regrese mañana. Si necesitas dinero para volver a America's Finest, puedo ayudarte, pero necesitas seguir adelante y darte cuenta de lo que vas a hacer con el resto de tu vida. No está aquí para ti. ¿Qué importa? Con esas palabras me levanté, lavé mi taza, agarré las llaves de mi auto y salí por la puerta. Honestamente no sé de qué diablos estaba hablando aparte de querer que la entretuviera de vez en cuando. Bueno, eso tampoco es cierto. Ella quería un nuevo comienzo, sea, cuando regresé a la mañana siguiente después de una noche con Lee normal, ella se había ido, había una carta larga en la cómoda que dejé a un lado. En un cajón y enterró al fantasma con un par de cervezas y una hamburguesa. Siguiente capítulo. Bueno, me condenarán. Mírate, pequeña Masi Benoist apodada Anna se sentó en el asiento frente a mí luciendo tan hermosa como siempre. Su cabello había vuelto a crecer un poco desde la última vez que la vi y se veía pulida, no como cuando trabajaba como camarera en Kerels. Hola Gani, te ves muy bien. Sonrió. Se sintió bien tenerla sentada frente a mí. Sería un mentiría si dijera que no he deseado a esta preciosa belleza desde que la vi por primera vez, pero había algo en su admiración, respeto, tal vez incluso una sensación de seguridad que me hizo verla como algo más que una conquistadora.
Diablos, no lo era. Engañándome a mí mismo, podría amar a una mujer así incluso si fuera más de 10 años más joven que yo. No puedo decir que esperaba verte por estos lares, Masi, pero seguro que es agradable volver a verte por un momento. No esperaba verte por aquí. Captar su mirada, pero lo había visto en muchas mujeres y era mutuo. Estaba ansioso. Después estuve charlando unos minutos con algunas de las chicas y Carol y ella se puso manos a la obra. Tengo algo para ti, Gani, en mi remolque. Supongo que tengo sangre roja corriendo por mí y no necesitaba una segunda invitación. Nos pusimos manos a la obra. Entonces, ¿a dónde vas a ir después, nena? No lo sé, Gani. Supongo que probablemente conduciré por un tiempo y veré cosas que nunca he visto. Tal vez vaya a California, tal vez incluso a Alaska, no lo sé. Más tarde en la tarde, mientras se preparaba para emprender el camino hacia algún lugar, cuando nos separamos, me abrazó fuerte y metió algo en el bolsillo. Daniel Pegani Borgard, no quiero que veas esto hasta que me haya ido. ¿De acuerdo? Quiero decir. Hasta que me fui la miré a los dulces ojos y solo asentí. Tenía que volver a la casa para hacerlo antes de que comenzara el próximo cierre en la planta más cerca de la tarde. Besé a Masi y a Bo una vez más y subí a mi camioneta. Dirigiéndose hacia la casa, se quedó hasta tarde para despedirse de Carol y las niñas y yo me despedí con la mano y salí a toda velocidad. No creo que alguna vez me sentí así por una mujer antes de ese momento, ni siquiera Sandra cuando nos casamos por primera vez. Yo era en Papilov en el camino a casa y cuando llegué a casa simplemente me desnudé y me quedé dormido hasta que tuve que levantarme e ir a trabajar debido a la corte de luz. Me quedé sin dinero durante unos días y cuando finalmente regresé a la casa de Rose, la niña comenzó a contarme todo sobre Carol, despacio, casi, ¿puede ser? No entiendo cada palabra. La señorita Carol nos dejó a cargo del restaurante por un tiempo. Mientras que después de que ella se fue hace un par de días para buscar a Masian, ¿por qué hizo eso? ¿Está en algún tipo de problema? Pregunté con creciente preocupación. Había varias personas buscándola y Carol no estaba muy contenta con su comportamiento, preguntó. Yo para decirte que la llames tan pronto como te veamos. Ella trató de llamar antes pero estabas enterrado en el jardín. No podemos llevar teléfonos ni cámaras con nosotros así que siempre dejé los míos en la camioneta y durante los últimos 4 he dormido en el sitio en el remolque durante días y solo he tomado descansos cortos entre turnos. Entonces, que una de ustedes me traiga mi té habitual y yo. Consíguela. La chica se sentó y mientras preparaban mi pedido llamé a Carol. Gani, gracias a Dios que llamaste. Estaba tan preocupada de que no pudiéramos comunicarnos contigo. ¿Qué pasa, Carol? Soy Masian, está en un apuro y pensé que necesitaba algo. Ayuda, ¿puedes irte por un rato? Oh, claro que puedes. Mira, tienes que venir con nosotros. ¿Sabes dónde está Lampace cerca de Fort Hood? Gruñí en agradecimiento. Está bien, te buscaremos, llámame cuando estés más cerca. Oh, Gani, lo hiciste. Mira lo que te dio Masi. Parece que no lo hizo. Con esas palabras se fue y vi al normal traer mi plato hacia mí balanceando sus caderas un poco más de lo habitual. No has estado mucho por aquí últimamente, Cowboy. Sí, yo he estado trabajando como el demonio. Me había olvidado por completo de lo que Masi había metido en el bolsillo de mis pantalones esa tarde. Doblé los jeans en una pila y, aparte de sacar mi billetera y las llaves, se quedaron así en el lavado más tarde esa tarde. Mientras preparaba una maleta para un viaje a Lampaces, volqué el contenido del regalo de Masi sobre una almohada. Sobre la mesa, Jesucristo, susurré e hice un lento silbido. Sobre la mesa, brillando a la luz de la lámpara, había alrededor de 150 piedras preciosas, en su mayoría diamantes, pero también esmeraldas y rubíes. Estas no eran piedras cortadas en bruto industriales que podría encontrar en un taladro o una hoja de sierra. Joyas, una zanahoria y más. No soy un experto, pero había mucho dinero tirado en mi vieja y rayada mesa de cocina. No soy un hombre elegante y reluciente, pero sé lo suficiente sobre lo que está pasando para saber que ninguna chica de Luisiana, no importa lo hermosa que sea, se toparía con un tesoro así mientras recogía gemas en una playa en algún lugar de Texas o cualquier otro estado.
Una mirada rápida en internet y calculé que las piedras podrían valer al menos 1 millón. Al por menor, pero esa es solo la suposición de un novato en este campo. Puse las piedras nuevamente en la bolsa y la guardé dentro de una caja resistente que guardé en el granero. Cuando llegué a Killeen, Texas, ya era tarde en la noche. Restaurante Denny's en el terreno de Fort Hood estaba escasamente poblada, en su mayoría soldados que habían salido de los pocos bares del centro para comer algo antes de regresar al puesto. Carol, estoy en el restaurante Denny's en Killeen, ya era hora de que llegaras. ¿Fuiste a pescar antes de empezar a trabajar? Ella estaba siendo una sabia, pero eso estaba bien. Volví a la pista, me dio instrucciones sobre dónde estaban. En lugar de Lampasas, terminaron en Cerros Cove y se quedaron con uno de los tíos de Carol. 20 minutos después, me detuve en un largo camino de grava que conducía a una casa tipo rancho de un piso cubierta de estuco y de pie entre robles vivos y moreras. Cedric White era un sargento mayor retirado con 38 años en el ejército de los EU, incluidos 3 periodos en Vietnam, varios periodos en Kuwait, Irak y Afganistán y, más recientemente, con la primera división de caballería en Fort Hood al final de su servicio. Fue ascendido a comandante de división y decidió retirarse para permanecer cerca de sus amigos y la comunidad que conocía y en la que servía. Carol y Massey estaban sentados en la cocina con algunos otros hombres bebiendo cerveza cuando entré a la casa de Cedric. Gani fue todo lo que dijo. Antes de que Massey saltara de su silla y se arrojó a mis brazos, gracias Gani Borgard, sabía que vendrías. Y también Carol. Mirando a Carol le hice una pregunta apropiada entonces, ¿qué pasa? Ella asintió con la cabeza a Cedric. Cedric me invitó a seguirlo y los otros 2 hombres se unieron a nosotros mientras descendíamos las escaleras que conducían al sótano. Tenían 2 figuras sentadas contra la pared de hormigón, cada una con un saco de arpillera sobre la cabeza y las manos y los pies atados de forma segura. No estaban en la mejor forma en este momento, comenzó Cedric, pero por la mañana sabremos todo lo que necesitamos saber. De ellos, se abalanzaron con armas sobre mi sobrina, aunque no aquí, sino en Lampasas. Carol me llamó antes y me dijo que estaban en problemas y necesitaban ayuda. Digamos que no deberían haber conseguido armas, éramos 4 y ellos 2. Estoy seguro de que no estaban preparados para la tormenta de que se les venía encima. Ambos tienen direcciones en Nueva Orleans y teléfonos celulares desechados y sé que estos bastardos no son papas fritas. Volvimos a subir y después de unos minutos, Massey y yo fuimos y nos sentamos. Afuera, en el patio, metió las piernas debajo de su barbilla y me costó mucho esfuerzo no fijar mi mirada en los firmes muslos que brillaban a la luz de la luna que inundaba el porche. Así que, ¿qué quieres contarme sobre todo esto? Massey me miró, tomó un sorbo de su cerveza y comenzó a contar su historia. Creo que ha estado sucediendo durante 3 años, tal vez no tanto tiempo. Atrapé a mi esposo en nuestra cama con un par de prostitutas y las cosas fueron cuesta abajo y un buen amigo resultó muy herido. Atraparon a mi esposo trabajando o por un cargo superior. No sé todos los detalles. Se involucró con un grupo de criminales y golpearon a un amigo que me estaba ayudando. Terminé tomando lo que pude y huyendo. Así fue como terminé en Kettles and the Diamonds. Pregunté, oh, sí. Sonrió levemente. Estaban en una caja fuerte que abrí cuando me fui. No tenía idea sobre ellos, pero tomé todo lo que había en la caja y saqué un pueblo tras de mí. Más tarde me enteré de que los mismos criminales y mi ahora exmarido estaban allí. Sospechoso de estar involucrado en un robo a una joyería que aún no estaba resuelto. Mi ex está cumpliendo una condena de 20 años en Dixon, Luisiana, después de ser declarado culpable de organizar el robo y de golpear a mi amigo. Diablos, estoy hablando como uno ahora mismo, de puntillas. En cuanto a las gemas, tengo una bolsa entera de ellas. Tanto como te di a ti y a Carol, he investigado un poco si podemos encontrar un distribuidor. Cada bolsa valdrá alrededor de 1 millón de medias dosis, pero tendremos que ir a Nueva York para hacerlo y probablemente obtendremos 75% del valor. Justo te los di, Gani, porque significas el mundo para mí y me salvaste cuando estaba en problemas. Lo mismo con Carol Massey. Creo que esas personas de abajo están conectadas con esos diamantes, ¿verdad?
Necesitamos averiguar más, pero creo que Cedric y sus amigos ya lo habían descubierto. La abracé fuerte y ella caminó de regreso hacia Carol en la cocina. Se estaba haciendo tarde, así que volví hacia Cedric en el sótano. Gani, preferiría que te quedaras aquí con Carol y Masi para asegurarte de que no alguien más husmea por ahí, además de que cuantas menos personas estén involucradas en nuestro caso, mejor. Arma: hago una M1, calibre 1911.45 y un Winchester en la camioneta. Los tres cargaron a los dos hombres encapuchados en la parte trasera de una camioneta cubierta con una lona y en pocos minutos estaban conduciendo por un camino de grava hacia un destino propio desconocido. Antes, mientras me alejaba, eché un vistazo al único hombre que estaba de guardia cerca de un par de robles vivos. ¿Es este tu hombre y se quedará? Le pregunté. ¿Eres muy bueno, Gani? Él respondió rápidamente. En el interior, ambas mujeres estaban empacando para la noche y yo. Me senté en el sofá de la sala. Faltaban pocas horas para el amanecer. La escopeta estaba en el sofá detrás de mi almohada y guardé la pistola calibre 45 debajo de mi almohada. Afortunadamente el sol ya había salido y no tuve que hacerlo. Usé cualquiera de los dos. El crujido de la puerta al abrirse desde el dormitorio me despertó de mi sueño mientras las chicas se dirigían a la cocina para desayunar. Un minuto después el aroma del café fuerte flotó por la casa y me refrescó. Me senté a la mesa. Todos comimos bastante en silencio y le llevé mi plato al chico que había estado en los árboles toda la noche. Un poco mayor que yo, un soldado de infantería retirado llamado Justin, que había servido con Cedric en la tormenta del desierto en una libertad rocosa, y mientras nos acomodábamos en el árbol bebiendo café caliente, me contó sobre los eventos anteriores hace un par o 3 días. Top me llamó y los otros chicos están en un asunto personal que todos conocemos desde hace años y cada uno de nosotros ha cubierto al otro tantas veces que no puedes contar. Estoy seguro de que él devolverá el favor de todos modos. Dijo que sería genial. Él sonrió y continuó: los parientes de Cedric son buenas personas, al igual que Carol, estoy seguro de que lo sabes, así que cuando nos contó lo que estaba pasando, estábamos absolutamente emocionados, al igual que tú. Carol respondió por ti, además insistió en traerte al caso, supongo que te... Cada uno tiene su propia historia y todo eso. De todos modos, Top les pidió a los dos que se mudaran a una de nuestras casas en Lampaces hasta que pudiera llegar allí con nosotros. Estaba en Dallas cuando Carol llamó muerto de miedo y todo lo que me llamó, y fui a la casa y los otros dos chicos y los tres nos pusimos en buenas posiciones. Cuando llegamos allí el Top ya había llegado y estaba diciendo nosotros lo que pasó cuando 3 tipos aparecieron y prepararon un robo antes de que pudiéramos entrar a la casa. Cuando estábamos listos para ponernos manos a la obra, uno de ellos obligó a Carol a arrodillarse y le puso una pistola en la cabeza. 3 interrumpí: sí, pero hay solo 2 de ellos ahora. El más joven le dio al hijo de _2 buenos tiros mortales. Bam bam. El hombre se acurrucó como un saco y los otros 2 estaban boca abajo en el suelo. Fue una operación limpia y agradable. El caso es que Carol le dijo a Top que eran 2 y aparecieron 3. Ya sabes cómo es. Nos sentamos, miramos y esperamos. Lo hemos hecho cientos de veces. Para cuando regresen lo sabremos todo el tiempo. Esa es una garantía. Se rió de alivio tristemente al darse cuenta de que Cedric y los demás estaban involucrados en esta noche. Jesús, Gani, realmente lamento que te hayas visto arrastrado a todo esto. Realmente debería estar en una playa en California ahora mismo. Masi se sentó en la ventana mirando el patio trasero y simplemente acaricié suavemente su hombro mientras ella tomaba mi mano entre las suyas. No lo querría de otra manera. Todos debemos permanecer unidos. Carol sabe que tú también lo sabes. ¿Recuerdas la vieja palabrota manje? No, cuando alguien lastima a tus amigos haces lo correcto y es lo correcto que hacer. Sí, señor, pensé para mí mismo, es lo correcto. Lo correcto era hacer. Cedric había regresado un poco antes con otros 2 muchachos y le silbó a Justin desde detrás de los árboles. Los 2 cautivos ya no estaban con ellos y, como nos dimos cuenta, nos puso al día mirando a Masi antes de comenzar. Parece que los caballeros que visitaron nuestra encantadora comunidad alguna vez fueron prisioneros en una cárcel en Dixon, Luisiana. Fueron puestos en libertad condicional hace 3 meses y conocían íntimamente a un tipo llamado Jim Milatero. Supongo que la señorita Masi lo conoce. Masi simplemente asintió sin decir nada, así que un poco más de lo que esperaba.
Hace 4 años, un barco de carga con destino a Nueva Orleans para Louis Armstrong fue asaltado por alguien que no se sabe exactamente quién lo hizo, pero el señor Loro estaba seguro de que sabía cómo conseguir el botín del robo. Eran joyas por un valor de más de $20 millones. Diamantes, rubíes, todo lo demás. Nuestros visitantes obtuvieron la información que necesitaban y como incentivo Leroux les dio esto. Colocó un gran diamante brillante que pesaba más de una zanahoria exquisitamente cortada en el centro de la mesa. Massey desvió su mirada de la mesa a Cedric. Se pone aún mejor. Leroux fue asesinado en prisión la semana pasada. Massey suspiró al escuchar esa noticia. Se rumorea que fue una venganza por haber cometido un error y haber enviado a las personas equivocadas arriba. Sea como sea, ya no está en este mundo, lo que nos trae al momento presente. 2 caballeros ya no son de interés para nadie más, así que por el momento, si nadie más está al tanto, todo lo relacionado con nuestra aventura está en esta habitación. Cedric recogió el diamante, jugó con él en sus dedos y silbó. Así que Carol, Massey, parece que tú ambos estamos en la zona segura por ahora, pero quiero enfatizar por ahora, supongo, y puedes corregirme si me equivoco, Massey, que esta maravillosa perla tiene muchos más hermanos. ¿Estoy en lo cierto? Massey asintió con la cabeza nuevamente y él continuó, ¿de acuerdo? El problema es que soy un viejo soldado y no soy muy bueno en este tipo de cosas, pero he estado aquí el tiempo suficiente para conocer a algunas personas y no todas se sientan en la iglesia todos los domingos y creo que necesitas un plan. Cedric nos presentó su propuesta y Massey estuvo de acuerdo solo si Cedric y sus 3 hijos tomaría un tercio, no el 10% como había sugerido. Una vez que todos estuvieran de acuerdo, comenzamos a poner todo en orden al día siguiente. Massey y yo fuimos a Port Oris, al otro lado de la bahía de Corpus Christi, y conseguimos una habitación en un pequeño motel frente a la playa. El banco no abría hasta el lunes, así que tuvimos toda la noche del sábado y todo el día del domingo. Ninguno de los dos lo había planeado, pero sabíamos que iba a suceder y sucedió. El lunes por la mañana, ella estaba en el banco y cuando regresamos a la habitación, todos lo único que pude hacer fue mirarla con la boca abierta por el asombro. En la cama había una pila seria de joyas y $100,000 en efectivo que son suficientes para el viaje. 28 maletas deberían ser suficientes, somos 7 y haremos 4 viajes, Cedric. Cifras. Cada viaje reportará $500,000. Massey se quedó con 7 bolsas y devolvió las resto a la caja de seguridad. Una semana después los 6 abordamos un avión a Nueva York e hicimos nuestro primer trato a la mañana siguiente con varios distribuidores de diamantes en la calle 47. Repetimos el proceso 3 meses después y para fin de año finalizaron todos los acuerdos y celebraron con una barbacoa en Cerros Cove entre los robles vivos y los arbustos de moreras en el modesto rancho de Cedric White. El saldo en varias cuentas en el extranjero ahora totalizaba $15,63,45,23. Cedric y su equipo obtuvieron sus $5 millones y $635,000 fueron donados anónimamente a Killen Club del Sargento, del cual Cedric era miembro de la junta directiva. Massey intentó dividir la cantidad restante en 3 partes, quedándose con $1 millón para ella misma para dividirlo con las chicas en el restaurante, pero Carol y yo insistimos en tomar tanto por persona como Cedric y su equipo y no más. Por supuesto, los dos todavía teníamos las bolsas de regalo que Massey nos había entregado antes. Massey nos instruyó sobre qué hacer con el dinero y luego siempre transferir el dinero a una segunda cuenta y transferirlo anónimamente a tu banco de EU. Una vez que hagas eso, paga el impuesto federal sobre la renta trimestralmente. Si te vas de Texas, asegúrate de cubrir todos los impuestos estatales. Nunca olvides pagar tus impuestos. Carol puso el temporizador en su cámara y se apresuró a regresar a su asiento para una foto grupal. Yo estaba entre las 2 mujeres y nuestros 4 distribuidores de diamantes quemando US estaban al frente. Fue una toma perfecta y Carol se aseguró de que tuviéramos copias enmarcadas más adelante. En el siguiente capítulo, escuché un golpe en la puerta de mi casa y, aunque no tenía ganas de tomarme un descanso, el partido de béisbol de los LSU Aggies salía al vestíbulo. Estaba a punto de cerrar la enorme puerta, pero no a tiempo. Hola, Danny. Habían pasado 4 años desde que la eché y, honestamente, no me arrepentí ni un día. Sin embargo, la invité. Pero no antes de mirar alrededor en busca de algún equipaje viejo. Todavía se veía bien,
muy bien, y probablemente siempre se vería así. Todavía se podía sentir la juventud de 43 años en ella. Así que ¿a qué debo este disgusto, Sandra? O Danny, no seas así, que sabes que todavía me amas. Ella incluso sonrió ante esas palabras. En lugar de discutir con ella sobre, simplemente le pregunté qué estaba bebiendo. Y le sugerí que se sentara en la mesa de la cocina y pusiera el juego en modo de grabación. Entonces, ¿qué necesitas? Abrochó frenéticamente los botones de su blusa y apartó un mechón de cabello de sus ojos. Necesito un lugar donde quédate un rato. De ninguna manera, Danny, por favor, hablo en serio. Jay vendió la casa de mamá, lo sabes, y acabo de conseguir un nuevo trabajo en Port Arthur. ¿Qué quieres decir con que conseguiste un trabajo en Port Arthur? Te fuiste de San Diego para venir aquí. No estaba exactamente aquí en Beaumont, pero solo un corto viaje hacia el sur por Sabine. Sí, Danny, me fui de casa para venir aquí. Jazz consiguió un trabajo en Houston y quería estar lo suficientemente cerca para verla cuando quisiera. ¿Qué te hace estar seguro de que ella quiere? ¿Nos vemos? Pregunté, sabiendo que habían habido peleas entre ellos, aunque ya se había vuelto más cálido durante los últimos años. Basta, Danny. Ahora, ¿puedo quedarme aquí un rato o no? Antes de que pudiera responder, un par de niños mojados y chorreantes entraron corriendo a la casa desde el patio trasero y rápidamente cerró la puerta de golpe antes de que un torrente de agua salpicara el vidrio. Jimmy Johnson ahora tenía 14 años. Y su hermana Lucy tenía 12 años. Todavía pescamos bagres en los afluentes del Ness al menos una vez a la semana, y cuando vendí mi antigua casa y compré esta, me convencieron de poner una gran piscina en el patio trasero con disculpas de los dos. Salí por la puerta y el ruido en el patio trasero continuó. Niños del vecindario, ella preguntó. Jimmy y Lucy Johnson, los conozco desde hace años, son unos niños geniales. Ah, veo a Danny. Realmente necesito un lugar donde quedarme por un tiempo, y tan pronto como reciba mi primer cheque de pago, lo haré. Te pagaré bien con intereses, sonrió. Antes de que pudiera responder nos interrumpieron. Por supuesto que puede quedarse aquí, tenemos espacio para invitados, por eso tenemos una habitación adicional para invitados sobre el garaje. Danny. Sandra levantó una mirada confusa hacia ella. Una de las palabras tácitas pero estrictamente las reglas impuestas entre ella y yo eran que ella no me hablaba de su madre y ella no hablaba con su madre sobre mí. Sandra no tenía idea de eso. Me presenté. Sandra, esta es Lani, la madre de esos dos niños que conociste. Antes Lani era mi esposa. Lani, esta es Sandra, mi primera esposa y la madre de Jazz. Lani me tendió la mano. Y ambas mujeres lo estrecharon, Lani con indiferencia y Sandra un poco incómoda. Lani llevó a Sandra a mostrarle las habitaciones de invitados y yo fui a sacar las maletas del maletero del auto de Sandra. Jazz, sí, ella está aquí. Vive en la casa de Gat, será mejor que vengas a cuidarla. Ella está ocupada porque la destruiré si empiezo a beber, y ahora mismo estoy mirando mi quinta botella de ron. Lani Johnson había vivido con su exmarido durante un total de 18 meses antes de regresar a casa de un turno en un hospital de rehabilitación. Encontrarlo en su cama con una chica de 18 años de la calle de al lado a la mañana siguiente, absolutamente todo lo que le pertenecía y que no había tomado en la fuga estaba amontonado en la acera esperando a él o los basureros. En ese momento todavía era una especie de hermano mayor para los niños, pero estaba absorto en la gema Capper, como llegamos a llamarla, y todavía salía con el Lee normal cuando me quedaba sin tiempo, sin mencionar la cita ocasional con Macy's hace unos 2 años cuando estaba vendiendo mi antigua casa, y al comprar el que tenemos ahora, me separé de Nurma Lee porque se estaba volviendo demasiado pegajosa con Macy. Bueno, esa es otra historia que les contaré un poco más tarde. Una noche, mientras los niños andaban en bicicleta, Lani me trajo una cerveza. Quiero que me hagas el amor esta noche. No puedo tener suficiente, así que lo hice esa noche y la siguiente 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 hasta que me llamaron de nuevo al trabajo cuando salí de las vacaciones. Reanudamos la relación justo donde la habíamos dejado y hemos sido pareja desde entonces. Él pensaba en Lani no solo como una mujer sino como él mismo, así que cuando las cosas mejoraron, le hice la pregunta y le di probablemente el anillo de compromiso más exquisito de todos los tiempos.
Dado a una mujer por supuesto que ya tenía las piedras. Lani es diferente a cualquier mujer que he conocido, está años por delante de Sandra en gracia y calidez. Próximo capítulo. Masi y yo nos volvimos a encontrar en Port Oris después de dividir las facturas de dinero. Se había convertido un ritual para nosotros, la misma habitación de motel en la misma playa y un fin de semana de hacer el amor de manera increíble. Si alguien intentaba levantarle la mano, los mataría en el acto. Gani, no quiero que esto termine, susurró mientras el ventilador secaba el sudor de su reluciente cuerpo. No tiene por qué terminar, respondí antes de que ella se diera vuelta y quedara de lado mirándome. No puedo. No me quede y sé que estás cansado de viajar. Si pudiera convencerte de dejar todo y viajar conmigo, ¿estarías de acuerdo? Ella me conocía tan bien como yo mismo. Había estado viajando de puerto en puerto y de unidad en unidad durante toda mi vida. Estuve años en la Marina y durante varios años después me cansé de eso y quería un hogar con raíces y un lugar donde mi hija pudiera venir a visitarme. También sabía que lo que Masi y yo teníamos no era el amor de socios de toda la vida, era la atracción de amantes y amigos cercanos, pero había más que eso. Yo tenía más de 40 años y ella apenas 30, tenía una vida propia y tenía que vivirla en sus propios términos. No iba a cásate conmigo, tal vez en unos años la golpearía con kilómetros de asfalto y buenos momentos, pero necesitaba esto hoy y yo sabía que sería con otra mujer. Eso fue hace 2 años. Ahora tengo a Lani y sus hijos, tengo 48 años y ella 40, tenemos una casa grande con una gran piscina en Beaumont, Texas, donde ambos crecimos y nos amamos sin palabras. Lani ha conocido a Masi, conoce bien la historia casi toda y cuando Masi pasa por estos lares siempre se detiene aquí unos días antes de viajar. La última carta que recibimos de Masis fue que estaba en Santa Fe, Nuevo México, haciendo una pequeña bistro en Johnson Street. Epílogo. Sandra vivió encima de nuestro garaje durante aproximadamente 2 semanas hasta que Jazz la convenció de alquilar su propio lugar. Lani y yo dejamos la ventana del dormitorio abierta una noche y toqué mi trompeta de manera arrogante mientras mi pequeña novia cantaba como una prima donna. No se quedó mucho tiempo en Port Arthur, luego encontró otro trabajo en Houston y se mudó con Jazz por un tiempo hasta que consiguió su propio lugar. Jazz, su padre, odia verlo, pero se enamoró de un joven que trabaja en el atletismo departamento de la Universidad Rice. Sospecho que se casará con él, pero solo después de que yo tener una buena charla con él. El restaurante de Rose se ha entregado a las chicas y lo están dirigiendo como solían hacerlo. Todavía recibo un plato de panqueques de arándanos y salchichas, pero cuando lo hago, generalmente tengo a toda la familia conmigo. Carol hizo las maletas y se dirigió al oeste, donde trabaja como chef ejecutiva en Macy's. Bestro sobre esos 2 hombres en Copper's Cove, Cedric solo dijo que no molestarían a nadie más. En cuanto a cómo logró obtener tanta información, dijo que hay muchos ex-militares que trabajan en los sistemas penitenciarios de Luisiana y Texas y, a veces, la buena y vieja fraternidad ayuda a esto. Respondí con un sí. En general, terminó bien para el viejo ametrallador de Beaumont, Texas. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado, así que suscríbete mi canal y mira el siguiente video.